Hola, mi nombre es Elizabeth. Mi presentación will be en Los Mejor Calzados. Los Mejor Calzados fue escrito por Luisa Valenzuela. Nació en Buenos Aires. Ella era hija de un escritor prominente de Argentina. En 1958, ella publicó su primer cuento, Ese Canto. En el mismo año, Valenzuela se mudó a París después de casarse con un francés. Ella publicó su cuento Los Mejor Calzados en Aquí pasan cosas raras. La colección fue publicada en 1976. El cuento escrito en 1970s. Este periodo fue un tiempo de violencia profunda. De 1976 a 1983, Argentina fue dirigido por Jorge Rafael Videla. Este periodo fue un periodo de profunda represión política. Durante los 6 años que Jorge Rafael Videla estaba a cargo de Argentina, entre 10,000 y 30,000 gente a quien el gobierno sospechoso de estar involucrado con guerrillas en la izquierda desaparecido. Este fue sabe en la guerra sucia. Muchos de los víctimas fueron asesinados tras ser torturados. Las personas más importantes en el cuento son los mendigos. Ellos son los personaje principal. El otro personaje importante es los zapatos. Sin ellos, el cuento no podría suceder sin ellos. Durante los años la guerra sucia ocurrió. Esta guerra dividió el país. El gobierno implementó varias leyes que violaron los derechos de la gente. Los años 70 fueron una época muy opresiva. En este periodo, la película, la historia oficial documentado, el cuento de la protesta de las madres de la Plaza de Mayo. Las madres investigadas desapariciones causadas por el gobierno.
Hay un grupo de mendigos que vendían zapatos. Sin embargo, los zapatos no provino de personas vivas, pero los muertos. Los zapatos vinieron de gente quien había sido talado prematuramente por muerte. Por esta razón, los zapatos eran casi nuevos porque ellos propietarios no los había usado mucho. Si ellos encontraron uno solo zapato, solo se podía utilizar por alguien con una pierna. Este cuento representa vida bajo un gobierno represivo. En vez de centrándose en vida para gente común, especialmente mendigos. Específicamente, este cuento mira qué difícil vida es para las clases bajas. Me gustó que el cuento describe con precisión que vida baja un régimen político represivo es como. También me gusta que todos los mendigos tienen zapatos. A nadie le falta zapatos y ellos pueden hacer un poco de dinero de vez en cuando. Los pobres son bien atendidos en lo que a calzados y zapatos. Incluso si enfrentan incertidumbre en otras áreas, no les faltará algo que ponerse en los pies. En contraste, en muchas ciudades, los pobres carecen zapatos vestir. Si ellos tienen zapatos, los zapatos pueden ser usados y tienen agujeros en ellos. Ellos también serían difíciles llegar porque ellos son caros y mucha gente pobres no podía permitirse ellos a menudo. Yo no me gustó la violencia. También no me gusta la mención de piernas amputadas. El cuento es espeluznante. No me gustan las ropas con agujeros de bala.
manchas de sangre y quemaduras cualquiera. Si bien representa con precisión la vida bajo un régimen político represivo, el cuento es oscuro. Yo prefiero cuentos que no son oscuro pero luz. Por luz yo quiero decir cuentos que no tienen oscuros temas, pero luz unos. Antes de leer este cuento, ya sabía que algunos gente tuvo que hacer cosas desesperadas para sobrevivir, pero no me habría imaginado en a gente vendiendo zapatos hechos con piernas amputadas. El cuento es un recordatorio que libertad es preciosa y importante. Yo no tengo cualquier cosa, algo más me gustaría para compartir. Adiós.